Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy estaremos hablando de las bendiciones que podemos tener en Jesucristo. Cristo nos redimió de todas las maldiciones que están imperando en la tierra. Al tiempo de hoy estamos viendo muchas consecuencias del pecado original. Estamos viendo las maldiciones. Hablar de maldiciones es hablar de los cielos cerrados. Es hablar de la falta de la bendición de Dios. Y todo esto se origina por el pecado. El pecado que cometió Adán se ha ido transmitiendo de generación en generación, y las personas que no conocen las respuestas de Dios, porque ya Dios dio respuesta al pecado. La respuesta fue Jesucristo. A esto vino Cristo, a redimirnos de la maldición. Todo lo que hoy está ocurriendo en cuanto a los desastres naturales, cuando estamos oyendo noticias que vienen grandes huracanes sobre la tierra, estamos viendo ya inundaciones en algunas ciudades y naciones, incendios en otros lugares, estamos viendo tanta sequía, falta del agua, estamos viendo fenómenos de la naturaleza como el eclipse de luna, la luna fresa que ayer hubo, y estamos viendo conflictos bélicos como el de Ucrania. Acabamos de conocer todo lo que sucedió con la pandemia y ahora la crisis de la inflación, crisis financiera mundial. Hay alarma en el mundo por la recesión que puede ocurrir. Todo esto se le llama maldición. Es una maldición que está imperando debido a que los cielos están cerrados. Por eso quédense con nosotros. Hoy estaremos hablando cómo Jesucristo ya solucionó el problema. Solamente tenemos que creer en la obra de Cristo. Cristo vino hace 21 siglos a ayudarnos a todos los seres humanos aquí en la tierra, y solamente en Cristo puede haber la solución, puede haber un cambio de maldición a bendición, de muerte a vida, puede haber los cielos abiertos. Bendecidos sean todos en este tu programa de La Voz de la Alianza Internacional. Sí, bueno, tenemos tantos ejemplos, ¿no?, que la Biblia nos habla acerca de la diferencia entre lo que es la ley y la gracia. Y bueno, hay que recordar que la ley nada más duró 1500 años, desde el tiempo de Moisés hasta Jesús. Ese es el tiempo. Lo cual quiere decir, por ejemplo, en el tiempo de los patriarcas, como Abraham, por ejemplo, quien es el padre de la fe, él se regía por la gracia. Y bueno, la ley, como dice la palabra, vino para que todos tengan conocimiento de lo que es el pecado. Pero también, bueno, la ley, como también lo dice Romanos, la ley nos lleva a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Así que por el pecado todos estábamos bajo condenación eterna. Pero gracias a la gracia de Dios, Él nos redimió de la ley, nos redimió de la maldición, nos redimió del pecado, y hoy pues todos tenemos una oportunidad para acercarnos a Dios. Y bueno, la gran ventaja que tenemos el día de hoy es que cualquier persona que se acerque ante el trono de Dios es aceptable delante de Dios. Por eso Dios quiere que acudamos a Él. Y si hemos pecado o hemos tenido un mal pasado, en Cristo lo podemos cambiar, porque solamente Jesucristo es el único que cambia, el único que transforma, es Él. Así que Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados, los que están cargados, que yo los voy a hacer descansar. Así que lo mejor está en la gracia de Dios, en el reino de Dios, y hoy tenemos ese gran privilegio que algunos personajes de la Biblia no tuvieron, y es que tenemos hoy en día al Espíritu Santo con nosotros. Así es, estamos en un tiempo donde todos debemos conocer la gracia de Dios. Por su gracia no hemos sido destruidos cuando hay tanto pecado en la tierra.
debido al pecado de los moradores de una ciudad, de una nación, son las consecuencias que estamos viendo de los desastres naturales. Todo esto es enseñanza de la Biblia. Así que hay una causa por la cual todo se desordena en el planeta Tierra, y esa causa es porque el hombre está separado de Dios y está cometiendo injusticia, robando, está matando, está corrompiendo a otras personas. Estamos viendo tanta maldad hoy en día, la codicia, la avaricia, todo ello es consecuencia del pecado que tiene el ser humano aquí en la tierra. A esto vino Jesucristo. Cristo precisamente vino a ayudarnos a salir de la condición del pecado. La religión no me puede ayudar, solamente Cristo, el único que se hizo pecado. Cristo es Dios. Dios descendió a la tierra y tomó un cuerpo humano como el nuestro para morir en la cruz y destruir el poder del pecado. El pecado ya fue destruido en la cruz del Calvario. Por eso Dios estableció la ley. La ley fue dada por Dios para mostrar el pecado, porque no se conocía lo que era pecado. El hombre pecaba y no sabía que lo que estaba haciendo al adulterar, al fornicar, al robar, estaba pecando. Entonces Dios introdujo la ley. Y por la ley se dio conocimiento del pecado. Pero la ley no salva, la ley condena, la ley lleva a la muerte. Porque Dios desde el principio, primeramente cuando Dios le dijo a Adán, el día que desobedezcas, el día que comas de lo prohibido, vas a morir. Así que Adán, cuando comió del árbol prohibido, sabía que iba a morir y decidió morir, decidió pecar. El hombre fue creado para tomar decisiones. La decisión que tome el hombre en la tierra marcará su destino. Así que Adán marcó el destino no solamente de él, sino de todos los descendientes de Adán, que somos nosotros los seres humanos. Por eso dice la Biblia, en Adán todos hemos nacido en muerte, muerte espiritual. Hemos nacido apartados de Dios. El hombre no puede ayudar al hombre. Ningún ser humano puede ayudar a otro ser humano, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Un pecador no puede ayudar a otro pecador. Así que necesitábamos la ayuda del cielo, y el cielo mandó la ayuda en la persona humana de Jesucristo. Cristo, el Cordero de Dios, marcado por la muerte, tenía que morir para que de esta manera se rompiera la maldición de la muerte y cambiáramos de muerte a vida, porque Dios es vida. Así que para entrar a la vida eterna hay que ir a la muerte, y Cristo pagó el precio de morir por todos nosotros. Esta es la gracia de Dios, la gracia inmerecida, porque no merecíamos nosotros la salvación, pero Dios es amor, y de tal manera nos amó que envió a su propio Hijo a morir por cada uno de nosotros. Por eso la ley marca la muerte, pero la gracia marca la vida. Así que por eso debemos darle gracias a Dios por Jesucristo, quien vino hace 21 siglos a destruir toda obra del diablo. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice la Escritura, dice que toda persona pecadora en la tierra, todo el que vive en el pecado, en el adulterio, fornicación, en la codicia, robando, etc. Todo el que vive en pecado le pertenece a Satanás. Así que una persona puede estar yendo a cualquier iglesia denominacional, pero si vive en pecado, si vive una doble vida, le pertenece al diablo.
Es muy clara la Biblia al señalar todo ello. La Biblia señala que hay dos tipos de hijos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. En 1 de Juan 3:8 dicen las Escrituras: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso la salvación es un traslado de dos reinos. Pertenecíamos al reino de Satanás y a través de Jesucristo fuimos trasladados al reino de Dios. Esta es la salvación que se predica, este es el evangelio que predicamos. No predicamos religión, formar parte de un grupo denominacional, sino ser libres de las maldiciones del pecado, porque el pecado le da derecho legal a Satanás. El que practica el pecado le pertenece al diablo. A esto vino Jesucristo. Con este propósito vino Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Bueno, y el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario derramando su sangre hasta la muerte, porque su sangre nos limpia de los pecados. O sea, Él murió por nuestros pecados. Así que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. No puede ser de otra manera. Y como está escrito, que acabamos de decir en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Tremendo, ¿no? Así es. Tremendo. Y la Biblia enseña en la carta a los romanos que el pecado entró por Adán. Así es. Por Adán, por Romanos, el pecado de Adán, entró la muerte. Romanos 5:12, la Biblia habla de muerte, muerte por el pecado. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí está muy clara la enseñanza en la carta a los romanos. Debido al pecado de Adán, entró la muerte y la muerte se extendió a toda la humanidad, los seres humanos, a toda la humanidad. Así que hemos nacido en pecado y por eso necesitamos oír el evangelio de Jesucristo desde niño, adolescente, joven, adulto. En cualquier edad tenemos que escuchar el evangelio de Jesucristo. En el momento que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, pasamos de muerte a vida. A esto vino Jesucristo, a trasladarnos a la vida eterna. La Biblia habla en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, cómo fue la derrota del diablo. A esto vino Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. El diablo, como tenía a toda la humanidad cautiva, la Biblia dice, por el miedo a morir. O sea que el diablo se enseñoreaba con la muerte y espantaba con la muerte. Por eso estamos conociendo cuántas personas son afectadas por las enfermedades. Es el diablo actuando, poniendo una enfermedad y atacando la mente del enfermo. Y en la mente le dice Satanás, te vas a morir, tus días están contados, prepárate. Y la persona enferma empieza a sufrir ese pensamiento que le está llegando, cree que se va a morir. Entonces la persona desesperada hará todo para permanecer en vida. Y es la forma en que el diablo mantiene en esclavitud por el miedo a las personas en la tierra. A esto vino Jesucristo, a librarnos del miedo a la muerte. Vamos a leer lo que dice Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre por el miedo a la muerte. El diablo se había enseñoreado de toda la humanidad. El miedo a morir.
Ahora la Biblia nos muestra cómo Dios intervino, esto fue hace 21 siglos, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Pero antes que Cristo viniese a la tierra, Dios estableció sus leyes que hablaban de la muerte ocasionada por el pecado, porque todo ser humano debe ser iluminado, ilustrado, enseñado, y el único que enseña la verdad es Dios, porque el hombre por sí mismo vive en errores, en engaño y en mentira. El mentiroso está en la tierra. Así que Dios envió a Jesucristo a enseñar. Jesucristo se caracterizó como el maestro de maestros, vino a enseñar la verdad, pero para conocer la verdad tenemos que ir al conocimiento de lo que Dios estableció desde el principio, los fundamentos que tienen que ver con el trono de Dios. Dios es justicia, Dios es juicio y Dios es misericordia que hace aquí en la tierra. El hombre engañado por el diablo no sabía que el adulterio era pecado hasta que Dios se lo mostró. ¿Cómo se lo mostró Dios? Dándole a conocer las leyes de Dios. Por eso la Biblia comienza con los primeros 5 libros que se les conocen como la ley de Dios. La ley de Dios son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En estos 5 libros llamados el Pentateuco, allí Dios da a conocer la ley de vida, la ley de moralidad, la ley que tiene que ver con la justicia, la ley de salvación. Dios estableció toda una forma para redimir a los pecadores a través de el sacrificio de un cordero sin mancha, sin arruga, dice la Escritura, que tenía que ser sacrificado y su sangre tenía que ser vertida para limpiar los pecados de las personas, en este caso del pueblo de Israel. En Levítico encontramos el poder de la sangre que Dios establece en el cuerpo del animal. Levítico 17, versículo 11, allí habla del poder de la sangre que redime. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí está, la vida del cuerpo está en la sangre. Por eso cuando un cuerpo pierde sangre, pierde la vida, porque la vida está en la sangre. Y Dios la estableció en un cordero o en un animal vacuno para ser derramada en expiación, para cubrir el pecado del ser humano en la tierra. Dios estableció estas leyes del sacrificio de animales para que la sangre del animal cubriera el pecado de los pecadores. Y Dios estableció toda una ley del sacerdocio, donde el sacerdote tenía que recibir la ofrenda del animal y ser sacrificado el animal y sacar la sangre y hacer rociamiento con la sangre. La sangre tenía que ser rociada sobre el pecador, tenía que ser rociada sobre la gente, y el sacerdote entraba al lugar santo con sangre. Y dice la Biblia, una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo presentando la sangre del cordero para que haya perdón de pecados y la bendición de Dios estuviera allí. ¿Qué detiene la bendición en el ser humano? El pecado. Pero para el pecado, la sangre es vida. ¿Y quién vino a derramar su sangre por toda la humanidad, ya que toda la humanidad estaba bajo esclavitud del diablo? Jesucristo, el Cordero de Dios. Nos redimió, por eso nos compró. Así es. Con su sangre. Por eso, primeramente, Dios estableció leyes que marcaban la muerte
porque había que morir para que pudiésemos tener la oportunidad de la salvación. Pero la ley no salvaba, la ley conducía a la muerte. Por eso los libros de la ley hablan mucho del sacrificio, hablan de las ofrendas. ¿Cuántas ofrendas, sacrificios de animales, de vacas, de toros, de ovejas tenía que hacer el pueblo de Israel en el tiempo antiguo? Hasta que vino el Cordero de Dios, Jesucristo. Cristo murió una sola vez y para siempre, y entonces se cambió la ley del sacrificio. Ahora Dios demanda sacrificios que tienen que ver con la fe, sacrificios de nuestro corazón en alabanza, adoración a Dios, y estamos sirviéndole a Dios. Es muy diferente lo que sucedía en el Antiguo Testamento a lo que sucede actualmente. Hoy caminamos solamente creyendo en la obra del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Tengo que conocer de su padecimiento, de su muerte y su resurrección para poder tener la bendición al tiempo de hoy. Pero Dios es Dios de luz y Dios es Dios de plan y propósito. Antes que Cristo viniese, primeramente tenía que dar a conocer lo que era el pecado. Y la Biblia dice que Dios estableció la ley para dar conocimiento del pecado. Pero el pecado no salvaba. El pecado no llevaba a la salvación, sino a la muerte. Y la ley decía, toda alma que pecare, morirá. Es la sentencia de la ley. La ley es muerte. Pero la ley, dice la Biblia en Gálatas, es un ayo, una nodriza que nos llevaba al conocimiento de Cristo. La ley nos conduce a Jesucristo. La ley nos lleva a la obra de Cristo en la cruz, porque la ley nos lleva al sacrificio del Cordero. ¿A qué sacrificio de Cordero nos llevaba toda la ley? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los 10 mandamientos, nos llevaba al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Sí, quiero citar lo que dice Hebreos con respecto a ello, 9:22. Allí nos dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso estaba en el Antiguo Testamento. Dios estableció por medio de la ley el sacrificio de un animal, de un cordero, que tenía que ser sacrificado y la sangre tenía que ser derramada. Todo se purifica, casi todo se purifica, dice la Escritura, por medio de la sangre. Porque es la sangre ahora y la palabra, el Espíritu Santo, quien nos va purificando, pero todo parte de la sangre. Hay que reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, el Señor Jesucristo vino del cielo a la tierra, descendió de arriba, vivió aquí en la tierra y nunca pecó. Y su sangre, por eso nos puede justificar de los pecados. El Padre, a través de la sangre de su Hijo, cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, le pedimos también que nos perdone y que nos lave en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y el Padre lo hace. ¿Sí? Así que la sangre de Cristo es la que justifica. Así es, en la carta a los Hebreos es una carta hermosa que habla del pacto, el sacrificio, la sangre de Cristo. Porque Jesucristo, Él reemplazó cualquier otro sacrificio que se hizo. Cualquier otra forma de salvación. Él fue como el chivo expiatorio, ¿no? Que llevó la culpabilidad, los pecados, la maldición de todos nosotros, y como cordero, como dice Isaías 53, él fue llevado al matadero. Aquí, por ejemplo, en Hebreos también nos habla un poquito más de ello. Por ejemplo, en el mismo capítulo 9, versículos el 13 y 14 podría estar ahí la respuesta. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos
y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual es mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Sí, la sangre fue dada para hacer expiación, limpiar el pecado. Limpiar el pecado, quitar Así que el en pecado. Jesucristo no solamente se cubría el pecado como en el Antiguo Testamento, Sino que lo quitaba. que lo quita y totalmente. aún la conciencia de pecado. Dice. Y la conciencia de pecado. Por eso en Jesucristo, cuando una persona lo recibe, empieza una vida nueva. La vida pasada quedó en el pasado. Ya Dios se olvida de tu pecado, amigo, amiga, cuando recibe una persona a Jesucristo, borrón y cuenta nueva. Por eso se le conoce como el nuevo nacimiento. Nuevo es nuevo, nunca ha existido. Un nuevo nacimiento. Una nueva vida. Una nueva vida. Por eso en Jesucristo hay transformación y cambio, Bueno, y una nueva mente, una nueva forma de hablar, una nueva forma de vivir. De vivir. Todo es nuevo. Sí, sí. Por eso se le llama el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias, buenas nuevas que vienen del cielo. No son noticias de la tierra, son noticias del cielo. Son las noticias que vienen de Dios el Padre. Dios es amor y nos ama. De tal manera Dios el Padre nos ha amado que envió a su propio Hijo como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Cristo fue a la cruz por amor a nosotros para derramar su sangre, porque solamente su sangre nos podía limpiar totalmente de todo pecado para entrar a una vida totalmente nueva. Y por eso cuando aceptamos a Jesucristo tenemos que ir a una iglesia para ser enseñado en la Biblia, la palabra de Dios, para ir renovando nuestra forma de pensar a la forma de pensar de Dios, un nuevo pensamiento. Y tener sobre todo la vida eterna. Exactamente, Cristo es la vida eterna. Dios ha enviado a su Hijo para darnos vida y la vida solamente está en su Hijo Jesucristo. Vamos a leer Primera de Juan, porque en Primera de Juan habla de la Trinidad. La Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres, dice la Biblia, dan testimonio que solamente la vida eterna está en su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 11 y 12. 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, aquí está la clave para saber si vamos al cielo o no vamos al cielo. El que tiene a Jesucristo en su corazón y vive de acuerdo al pensamiento de Cristo aquí en la tierra, caminará en vida eterna. Si la persona llega a morir, ya la vida eterna está allí. Su espíritu, su alma se va con el Señor esperando la resurrección, porque así como Cristo resucitó, también los que mueran en Cristo serán resucitados. Esta es la gran esperanza de nosotros los cristianos. Por eso nosotros caminamos siempre en el conocimiento de vida, vida, vida. Aún la muerte no nos detiene, ya la vida eterna está en nosotros. Simplemente descansamos para que después nuestro cuerpo vuelva a resucitar y será transformado, dice la Biblia, en un nuevo cuerpo para estar con el Señor por toda la eternidad. Es la gran esperanza que hay en Cristo Jesús. Pero los que no conocen a Jesucristo o no reciben a Jesucristo no tienen esperanza cuando mueren. Por eso mueren en situaciones muy lamentables, porque no hay esperanza en ellos.
Por eso tenemos que predicar a Jesucristo más en estos tiempos de crisis, donde las personas no saben qué hacer ante la situación que se está viviendo en el mundo entero. Solamente Jesucristo, amigo, amiga, puede ayudarte. Cristo es Dios, Dios que vino a la tierra y se manifestó en la persona de Jesús de Nazaret, Jesucristo. Hoy la iglesia predica a Jesucristo para que toda persona tenga la oportunidad de salvación y disfrutar la vida eterna aquí en la tierra. Por ejemplo, el Salmo 91 es un salmo de protección. Y este salmo de protección es válido sobre todo para los tiempos que hoy estamos viviendo, porque el diablo está atacando como nunca toda la humanidad. Y este salmo de protección dice la Biblia que no habrá peste ni plaga que toque tu morada, a pesar de todas las enfermedades. La Biblia dice en el Salmo 91, no habrá peste ni plaga que toque tu morada. 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no habrá llegará. Violencia, pero eso no será para ti. Caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, pero a ti, dice la Escritura, no llegará. Y a sus ángeles solamente mandará tenemos cerca que de nosotros creerlo para que nos y estarlo guarden. declarando con la boca, porque cuando declaramos, cuando la palabra escrita se hace viva a través de nuestra boca, es cuando el poder de Dios se manifiesta y vemos el resultado. Porque dice la Escritura que los demonios, que son espíritu y se mueven en el aire, son reprendidos por la palabra hablada. Si hablamos la palabra, los demonios tienen que huir de donde estén. Así que por eso tenemos que estar siempre declarando la palabra. Por ejemplo, el Salmo 103, bendice los alma primeros mía, 5 Jehová, versículos son versículos poderosos para bendice irlos alma mía, declarando Jehová, con la y no boca. olvide ninguno de sus Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice Todos alma los días hay que estar declarando la palabra de Dios. Si en el Antiguo Testamento se declaraba la palabra, cuanto más en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia, debemos estar declarando la palabra, porque somos o debemos ser agradecidos a Dios el Padre por el sacrificio de su Hijo en la cruz y por darnos el Espíritu Santo, que es el Espíritu de gozo. El gozo del Señor nos fortalece para estar siempre agradecidos a es Dios. que realmente el regalo de Dios es la salvación a través de su Hijo Santo y amado. Entonces la salvación es un regalo. Es un regalo. No lo merecíamos nadie. Fue solamente la infinita misericordia y la gran bondad de Dios y el amor de Dios para con nosotros. Por eso mismo Por dice eso la se palabra. le llama gracia, porque Sí, es un regalo. porque es un regalo. La palabra no lo misma merecíamos. dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, y lo dice presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vayamos a la enseñanza de Jesucristo en Mateo 22, del 34 al 40. Jesucristo mencionó los libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio son los libros de la ley. Cuando vino Jesucristo, Cristo enseñó con el fundamento de los libros de la ley. Jesucristo hizo referencia a las Escrituras. Las Escrituras que mencionó Jesucristo eran los libros de la ley y los libros de los profetas. Así que todavía no se había escrito el Nuevo Testamento cuando Jesucristo vino a la tierra. Pero Jesucristo está mostrando cómo se resume toda la ley. Toda la ley del Antiguo Testamento se resume en la ley del amor. Así es. Vamos a leer lo que está escrito en Mateo 22, del 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas dependen El amar a Dios y el amar al prójimo. de estos dos mandamientos. Sí. Número 1, amarás Amar a Dios con todo tu nuestro corazón, alma, toda tu mente, con toda tu nuestra alma, con todas todas nuestras tus fuerzas. fuerzas. Primer mandamiento. Es el mayor de los mandamientos, amar a Dios. Segundo mandamiento. Amarás a tu ama prójimo a tu hermano, como ama a a ti tu mismo. prójimo, ama a toda persona creada por Dios aquí en la tierra. Jesucristo vino y enseñó allí mismo en Mateo 15 que debemos amar aún a nuestros enemigos porque son también nuestro prójimo. Amar al prójimo. No podemos amar a una persona a menos que recibamos el amor de Dios. Y el amor de Dios se manifiesta en Cristo Jesús. Por eso si recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, en un arrepentimiento de pecado, el amor de Dios llegará a nuestro corazón para poder amar al prójimo. Porque si amo al prójimo, estoy entonces demostrando que sí amo a Dios. Porque no puedo decir amo a Dios y si rechazo a mi prójimo. No puedo decir amo al Creador y rechazo al prójimo que está conmigo. Dios dice, si tú haces esto, serás un hipócrita, porque ¿cómo puedes amarme a mí? Dice Dios, está en Primera de Juan. ¿Cómo puedes amarme a mí que no me ves? Dios es invisible, Dios es espíritu. Así En es. cambio a tu prójimo sí lo ves. Así es. Entonces, si amas a tu prójimo, estarás demostrando que sí me amas a mí. Por eso, toda la ley se resume, esto está en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 14, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, se cumple en esta sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el gran mandamiento. Por eso Jesucristo en sus enseñanzas dijo, amaos unos a otros. En esto sabrán que son mis discípulos si se aman unos a otros. Así que el amor no es cosa humana, el amor viene de Dios porque Dios es amor. Dios derrama de su amor en Cristo Jesús. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo, está recibiendo el amor de Dios. Y el amor cada día se intensifica más y más a través de la oración, porque a través de la oración a Dios el Padre, si estamos platicando con la naturaleza de Dios que es amor, nos llenaremos de amor, porque dice la Biblia que el amor se derrama por medio del Espíritu Santo, Romanos 5:5. Así que si somos ya hijos de Dios y estamos orando, nos estamos llenando del Espíritu Santo en la oración y más amor. El amor está derramándose en nosotros. Y mientras más se derrama el amor, más amaremos al prójimo y más podremos servirle al Señor. O sea, en pocas Por eso palabras, Jesucristo dio la gran comisión en amor. No se puede cumplir el segundo mandamiento si no se cumple el primero. El primero dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si tú amas a Dios así, Dios te va a dar amor para amar a tu prójimo. Sí, el amor no lo podemos Porque crear no nosotros. lo podemos nosotros imitar o no lo podemos, no está en nosotros. Pero si nosotros amamos a Dios, Dios nos da de su amor para amar al prójimo. Y hay que diferenciar lo que el hombre considera amor, El amor, aquí en la sí. tierra, que es el amor carnal, el amor humano, Egoísta. es un amor egoísta. Egoísta. En ese amor nosotros decimos en la carne, yo te amo siempre y cuando tú me ames. Yo te doy si me das. Si no me das, yo no te amo. Ese es el amor egoísta. En cambio, el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios dice, yo te amo aunque tú no me ames. Yo te amo aunque tú me maldigas. Yo te amo aunque tú me niegues. Yo no cambio, dice Dios. Yo soy amor y te amo.
Dios permanece en su amor. De tal manera amó Dios a los pecadores, está en Juan 3:16. Dios ama a todos los pecadores porque son personas creadas por Dios. Dios rechaza el pecado de los pecadores. Dios rechaza el adulterio, Dios rechaza la fornicación, Dios rechaza el robo, Dios rechaza la idolatría. El pecado Dios lo rechaza, pero a la persona Dios la ama. Por eso Dios envió a Jesucristo a salvar a los pecadores. Y la iglesia está en la tierra para salvar a los pecadores. Todos los que hoy somos cristianos, antes caminábamos en el pecado, fuimos rescatados del pecado. Alguien oró por nosotros, alguien nos llevó el evangelio. Hoy estamos nosotros sirviéndole al Señor, porque de gracia recibimos para dar de gracia, para que otras personas sean salvas en Jesucristo y reciban el amor de Dios. El amor cambia, transforma a cualquier persona. Solamente tenemos que recibir a Jesucristo y dejar que el amor de Dios nos llene para seguir viviendo en esta tierra, porque en este mundo hay mucho odio, mucha violencia, mucha maldad en el ser humano, pero nosotros debemos caminar en amor, en el amor de Dios. Por eso el único que puede cambiar la vida de una persona es Jesucristo. Cristo es un nuevo cambio, una nueva vida. Y Jesucristo es la vida eterna. Es la vida eterna. O sea, una vida ahora, después de la muerte. Sí. Vayamos a las maldiciones que estaban señaladas por la ley. Dios estableció desde el tiempo antiguo la ley para marcar que el pecador, si no se arrepentía, tenía que morir. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere la muerte del que muere, dice la Escritura. Dios es vida, para esto envió a Jesucristo y para eso está la iglesia cristiana predicando a Jesucristo. Dios no quiere la muerte del pecador, porque si el pecador muere se va al infierno. El infierno no fue creado para la persona, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero el diablo quiere llevarse a muchos pecadores con él. Para eso está la iglesia, para rescatar los pecadores, que no se vayan abajo, sino se vayan arriba. Estamos rescatando almas en la tierra. A esto vino Jesucristo. ¿Cuáles son las maldiciones que señalaba la ley? La ley hablaba de muerte, pero hay maldiciones que podemos identificar de una manera palpable en las Escrituras, que hablan de cielos cerrados debido al pecado. Estas maldiciones tienen que ver, número 1, con la pobreza, número 2, la enfermedad y número 3, la muerte eterna. Así que hay 3 maldiciones que debemos considerar. Todas estas maldiciones ya fueron solucionadas por Jesucristo. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a rescatarnos de las maldiciones por el pecado. El pecado que había traído pobreza, el pecado que había traído enfermedad, el pecado que había traído la muerte eterna. En Deuteronomio 28 vamos a leer las bendiciones que Dios establece si hay obediencia a su palabra. 28 del 15 en adelante encontramos... Son las consecuencias. Son las consecuencias. Sí, vamos a leer cuáles son las consecuencias. Todo un capítulo y grandes versículos que hablan de las consecuencias del pecado. Y de no oír la voz de Dios. De no oír la voz de Dios. Así que vamos a leer algunos textos bíblicos que nos hablan acerca de las consecuencias del pecado. Y de no oír la voz de Dios. Vamos a leer primeramente del 15 al 19. 15 al 19, vamos a comenzar allí. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas.
maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Aquí está la maldición de la vida diaria de un pecador. Un pecador está bajo sentencia de muerte, en cualquier momento la muerte le puede alcanzar, pero mientras tenga vida terrenal vivirá en problemas económicos, en problemas de enfermedad alguna, en todo tipo, dice la Biblia, vas a ser maldito tanto en la ciudad como en el campo. Pero luego sigue el Tu 20. canasta, el alimento no te alcanzará, dice, maldita será tu canasta y tu arteza de amasar. Todo esto ya lo estamos empezando a vivir en este tiempo de crisis económica en muchos hogares. ¿Hay respuesta para la maldición? Claro que sí. Jesucristo es la respuesta, por eso predicamos a Jesucristo. Él rompió la maldición. Pero tenemos que enseñar acerca de lo que sucede cuando no estamos en Cristo, cuando no aceptamos a Jesucristo. Entonces estas palabras de maldición están operando por el pecado. Así que aquí dice, habrá problemas. Y mira el versículo 20. El 20. A ver, José David. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusiereis mano e hiciereis. En todo cuanto pusieres mano e hicieres. Qué tremendo. Hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová Así traerá que sobre ti toda mortandad. persona que cada día se separa de Dios va a caminar en ruina, Sí. ruina espiritual, ruina de salud, ruina financiera. Solamente en Dios está la bendición en todo aspecto de la vida. Bendición espiritual, bendición de salud, bendición financiera. Pero si estamos apartados de Dios, será todo lo contrario. Pobreza, ruina, enfermedades y pronto la muerte eterna. Así que hay mucho que hablar. Por ejemplo, para los tiempos de hoy, vamos a leer el versículo 38 al 40. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivo en tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. O sea que el hombre saldrá a trabajar, el que tenga trabajo, pero no disfrutará De lo el que- fruto de su trabajo, no disfrutará su salario, porque por la inflación hoy en día no le alcanzará el dinero para comprar la comida. Habrán problemas muy serios en cuanto a la alimentación. Por eso, amigo, amiga, tenemos que predicar a Jesucristo en medio de tantas crisis que estamos viviendo en todos los aspectos de la vida. Dios tiene que ver con la vida humana en su plenitud, en todo aspecto de la vida, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a la salud física del cuerpo, pero también en cuanto al trabajo, lo laboral, lo económico, lo financiero. Dios quiere abrir los cielos sobre cada persona, sobre cada familia. El requisito es creer en Jesucristo, Bueno, recibir a Jesucristo maldición- y obedecer las La instrucciones maldición de la dadas ley por Cristo. o estas maldiciones que están aquí escritas en Deuteronomio, esas fueron totalmente destruidas en la sangre de Cristo. Dice aquí en Gálatas 3:13. 3:13, Cristo nos redimió de la maldición Allí de la está. ley. Toda maldición de la ley que acabamos de leer ya fueron rotas en la cruz del Calvario. Cristo anuladas. nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por eso, solamente en Jesucristo podemos nosotros cambiar nuestra forma de vivir en la tierra. Cristo O sea, representa en pocas palabras, todo un cambio las de vida. personas que no están como en Cristo o que Jesucristo es su Señor, están bajo maldición.
Sí. están bajo la maldición de la ley. La maldición de la ley sigue obrando en el pecado. Solamente la sangre de Cristo es la que pudo Porque romper la esa ley fue maldición. dada para el pecado. Así es. Y si el hombre está en pecado, la ley está imperando. Toda alma que pecare morirá. Y la muerte puede ser lenta, la muerte puede ser gradual, la muerte puede llegar por una enfermedad crónica, la muerte puede llegar por tragedias al tiempo. Una persona sale y ya no regresa, la muerte le alcanzó. No hay casualidad en la vida humana, todo está trazado por la palabra de Dios. El que está viviendo conforme a la palabra estará viviendo en luz y en protección de Dios. Por eso la palabra es lámpara que alumbra nuestro camino y la palabra es Cristo Jesús, quien vino a la tierra. Pero si la tú no palabra estás se en hizo Cristo, carne. en este momento puedes entrar. Sí, vamos a hacer un Así llamado es. a la salvación, amigo, amiga. Dios te ama, nosotros predicamos a Jesucristo. Queremos que toda persona conozca la verdad y sea libre del engaño del enemigo. Dios te ama, cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea tu pecado que hayas cometido, cualquiera que sea tu pasado, en este mismo momento puede quedar anulado tu pasado, puede quedar roto tu pasado y empezar una vida nueva, porque la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario sigue vigente hasta el tiempo de hoy. Solamente tenemos que aplicarla sobre las personas que deciden arrepentirse y deciden convertirse a Dios en Cristo Jesús. ¿Lo quieres hacer? Repite después de mí esta declaración de fe. Señor Jesucristo, he oído el mensaje de salvación y me arrepiento de todo pecado de estar apartado de ti. Renuncio a Satanás y a toda su obra y decido aceptarte a ti, Jesús, como mi único Salvador y mi único Señor. Creo que resucitaste de los muertos y con mi boca ahora te confieso como el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, con tu Santo Espíritu a conocerte cada día más. Derrama de tu amor para amar a mi prójimo y amarte a ti. Hoy, en esta declaración de fe, recibo la salvación de vida eterna y te doy gracias, Señor Jesús, y gracias doy al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta declaración, ya estás en el reino de Dios. Ahora hay que estudiar la Biblia, hay que llenarse del amor de Dios orando. Y por eso tenemos que ir a un lugar donde hay enseñanza de cómo orar, cómo buscar más al Señor. Bienvenidos a la familia de Dios. Así es. Llámanos si quieres que te curamos en oración. Con mucho gusto lo hacemos. Hasta nuestro próximo programa. Dios Dios les mediante. guarde a todos. Hasta luego.